Nosotros hemos tomado igualmente en las últimas 2 semanas un pasaje, alguno de ustedes lo mencionó, un pasaje con el que hemos abierto cada predicación, un pasaje que está en la carta de Pedro, una carta que hemos estudiado. Esa primera carta de Pedro tomamos un buen tiempo, algunos meses, para estudiarla en detalle. Y en esa primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10, hay un pasaje que nos habla sobre la multiforme gracia de Dios, o sea, sobre esa diversidad de dones que Dios ha dado a cada uno de aquellos que formamos su iglesia, y cómo ese pasaje nos habla a nosotros de quiénes somos nosotros, quiénes debemos ser nosotros, en particular en este aspecto de la mayordomía, de ser administradores. Pero ¿sabe? Lo interesante es que este texto claramente nos dice el qué. Y hemos abierto con este texto las últimas dos predicaciones. Y este qué nos permite entender eso que hemos buscado conocer, entendiendo la mayordomía, cómo puedo llegar a ser buen mayordomo. Pero el versículo siguiente a ese, Primera de Pedro 4, versículo 11, un versículo quizás no tan conocido como este anterior. No sé si lo tiene ahí en la presentación, pero el versículo dice: el que habla, que hable conforme a las palabras de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Sabe? Primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 10 nos dice que debemos ser buenos administradores, buenos mayordomos. Nos dice eso que debemos hacer. Y Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 11, nos dice ese cómo. ¿Cómo lo podemos hacer? Ahí él da un par de detalles nada más. El que habla, el que sirve. ¿Sabe? Si nosotros pudiéramos resumir ese versículo, pudiéramos decir algo así como: ¿has recibido un don? Haciendo una pregunta. Si es así, ponlo en práctica. Ponlo en práctica para que de esa manera Dios sea glorificado. ¿Has recibido un don? Ponlo en práctica para la gloria de Dios. El don viene de parte de Dios, ¿cierto? Eso no lo cuestionamos. El don viene de Dios. Pero por alguna razón que tampoco deberíamos cuestionar, el usarlo y el ponerlo en práctica es responsabilidad de nosotros. A Dios le ha placido encomendarnos y darnos esa responsabilidad de poner en práctica esos dones. Y yo quisiera hoy que diéramos un paso más adelante en esto de seguir conociendo lo que la mayordomía es y debe ser en nuestras vidas, porque es que no se trata solamente de cumplir con algo que se nos ha encomendado. No se trata de responder, no se trata de, una vez más, de cumplir a un aspecto de quiénes somos o qué hacemos o cómo lo hacemos. El trasfondo y la realidad de la mayordomía se trata de darle la gloria a Dios. Darle la gloria a Dios en todo lo que hacemos y en todo lo que somos. Nuestra mayordomía glorifica a Dios. ¿Usted sabía eso? Nuestra mayordomía glorifica a Dios. Y ese es el título que le he puesto a la predicación hoy. Nuestra mayordomía glorifica a Dios. Y yo le voy a pedir que se ponga en pie y busque el pasaje que está en Juan capítulo 15 y vamos a leer los primeros 8 versículos de ese pasaje. Juan capítulo 15, vamos a leer los versículos 1 al 8. Y así vamos a buscar seguir entendiendo lo que el Señor tiene para nosotros a través de este tema, este aspecto que es la mayordomía. Juan capítulo 15, vamos a leer los primeros 8 versículos de ese capítulo. Voy a estar leyendo la Nueva Traducción Viviente. Juan capítulo 15, versículos 1 al 8. Le doy algún tiempo más para que lo busque.
podamos hacer la lectura juntos. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto, para que den aún más. Ustedes ya han sido podados y purificados por el mensaje que les di. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. Ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Vamos a orar. Padre, en esta tarde te damos gracias, Señor. Gracias por la oportunidad de continuar escudriñando tu palabra. No solamente por la oportunidad que nos das de hacerlo hoy, te damos gracias por la libertad que tenemos de hacerlo, de poder abrir tu palabra sin mayor obstáculo, de leerla. Y Padre, aún más, gracias porque das discernimiento, nos permites conocer con detalle eso que tienes para nosotros a través de tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por tu día en el que podemos juntos como familia, como cuerpo, venir a este lugar, Señor, que ha sido edificado con ese propósito. Alabarte, adorarte como lo hicimos a través de los cantos, como lo podemos hacer a través de nuestros diezmos, ofrendas. Padre, como lo hacemos incluso al venir ante tu palabra, escudriñándola, siendo expuestos a ella. Gracias, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos y te rogamos, Señor, por favor, continúa hablando a nuestras vidas. Por favor, como tu palabra misma lo dice, Señor, no te detengas hasta haber completado esa obra que deseas hacer en nosotros. Por favor, Señor, te lo pedimos. Y una vez más te damos gracias. En tu nombre, Jesús. Amén. Puede sentarse. Si yo hiciera la pregunta, ¿cuál es el fin principal de la existencia del hombre? Permítame leerle lo que dice el Catecismo Menor de Westminster. Ese Catecismo Menor es un documento creado hace algunos siglos atrás, que precisamente fue creado con el propósito de ayudar a entender algunas cosas de la palabra que posiblemente muchos desean conocer, pero por alguna u otra razón no les ha sido dado esa posibilidad. Y ese catecismo de Westminster, el Catecismo Menor, comienza con esta pregunta: ¿cuál es el principio de la existencia del hombre? Y da la respuesta. Dice: el fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. El fin principal de la existencia del hombre es glorificar a Dios y gozar de Él para siempre. ¿Sabe? Muchas veces el ser humano se encuentra, y yo voy a usar la palabra atrapado, se encuentra atrapado en querer buscar, en necesitar entender el fin, el propósito por el cual fue creado. Invierte
tiempo, esfuerzo, dinero y muchas otras cosas en buscar conocer eso. Pero sabe, nosotros como cristianos, yo no sé si usted ha estado ahí, pero nosotros como cristianos deberíamos ir un poco más allá. Y nosotros sí hacernos esa pregunta, no voy a decir nada al respecto, pero una pregunta aún mayor para nosotros debería ser: ¿cuál es el fin principal de Dios? ¿Cuál es el fin principal de Dios? Y aunque eso pareciera una pregunta sin respuesta, sí la tiene. No en ningún catecismo, no en ningún documento creado por el hombre, sino precisamente en su palabra. La palabra de Dios, que es Dios mismo hablándonos, Él nos da la respuesta, si nosotros quisiéramos conocer cuál es el fin principal de Dios. En muchas áreas de la Biblia usted puede profundizar en cuanto a eso, pero déjeme compartirle una: la carta a los Romanos. La carta a los Romanos es una carta netamente teológica, en donde en profundidad el apóstol Pablo hace un resumen de unas verdades sobre el Evangelio, comenzando desde el momento mismo de la creación, la venida de nuestro Señor Jesucristo y cómo eso nos tiene, o les tenía a ellos en ese momento donde estaban, y nos tiene a nosotros hoy, si usted lee la carta a los Romanos con ese detalle. Y saben, los primeros 11 capítulos, los que han estudiado la carta a los Romanos, que les soy sincero, yo en lo personal no me he metido mucho con la carta a los Romanos, es una carta bien profunda y que hay que hacerlo con mucha seriedad y responsabilidad el estudio de esa carta. Los que han estudiado con mayor profundidad esa carta dicen que los primeros 11 capítulos en particular hacen eso. Y permítame leer, lo tiene ahí en la presentación, pero permítame leer cómo el apóstol Pablo concluye esa exposición teológica en los primeros 11 capítulos. Esos son los últimos versículos del capítulo 11. Él dice: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos, pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Pues todas las cosas provienen de Él y existen para su poder y son para su gloria. A Él sea la gloria, a Él sea toda la gloria por siempre. Amén. ¿Sabe? En lo personal, esto es una opinión personal, aunque usted puede buscarlo en muchas áreas y, como le dije, en muchos lugares en la palabra de Dios. Pero en lo personal considero este un resumen claro de esa pregunta, si pudiéramos hacernos ese fin principal de Dios. ¿Sabe? El fin principal de Dios es recibir la gloria que solo le pertenece a Él. El fin principal de Dios es recibir la gloria que solo le pertenece a Él. Cuando nosotros hacemos algo que no solamente está yendo contra nuestra naturaleza, cosas que pudiéramos llamar que no deberíamos hacer, cosas malas, si usted le quiere poner un adjetivo a eso. Cuando nosotros hacemos algo que no le da la gloria a Dios, nosotros no solamente estamos yendo en contra de nuestra naturaleza, estamos yendo en contra de la naturaleza de Dios, que es recibir toda la gloria en todo siempre. ¿Usted lo cree? ¿Sabe? Este es un asunto bien específico que va más allá de creerlo. Porque si usted lo cree, es algo que nosotros debemos poner en práctica. Todo lo que somos y hacemos es y debe ser para la gloria de Dios. ¿Sabe? El punto es bien sencillo. Si nosotros hacemos algo o dejamos de hacer algo que no le está dando la gloria a Dios, algo o alguien más está recibiendo esa gloria. Y nosotros debemos ser cuidadosos con eso. Y saben, este pasaje que nosotros acabamos de leer, Juan capítulo 15, otro texto que por la gracia de Dios hemos tenido la oportunidad de
escudriñarlo en detalle. Fue lo primero que hicimos aquí como iglesia hace 7 años cuando comenzamos. Nuestros primeros servicios fueron basados en el Evangelio según Juan y nos llevó años completar ese Evangelio, 21 capítulos. Y nosotros pudimos ir ahí al detalle de ese Evangelio, capítulo a capítulo. Así que este pasaje para muchos de nosotros acá quizá no es nuevo de escuchar desde el púlpito, aquí exactamente, pero quizá para muchos de ustedes no sea nada nuevo tampoco. Puede que para algunos lo sea, Juan capítulo 15. Pero este pasaje que nosotros acabamos de leer, por lo menos los 8 versículos que tomamos como base para hoy, ahí encontramos nosotros 2 principios que yo pudiera llamar 2 principios fundamentales que necesitamos tener presentes en nuestro caminar con Dios. 2 principios que nos van a permitir vivir esa mayordomía que glorifica a Dios. Esa mayordomía bíblica, esa mayordomía conforme a la palabra, que realmente glorifique a Dios. Y eso lo hacemos principalmente entendiendo la esencia de quiénes somos, quién es Él, Dios, y quiénes somos nosotros en Él. Yo no voy a meter a nadie aquí en problemas porque veo caras de algunos de ustedes que están aquí desde que comenzamos como iglesia, que tienen 7 años acá. Yo no le voy a preguntar si usted recuerda cuáles eran los títulos de esas primeras predicaciones. Pero si usted va a Juan capítulo 1, nuestras primeras predicaciones eran ¿quién es Jesús? Y en el mismo capítulo 1 es ¿quién es Jesús para nosotros? ¿Sabe? Porque muchos pueden tener conocimiento de quién es Jesús. Y un buen conocimiento. Pero necesario entender quién es Jesús para nosotros. ¿Cómo nosotros podemos entender eso? Y sabe, una vez más, volviendo al texto, en este texto, Juan capítulo 15, nosotros podemos conocer unas verdades sobre eso mismo, que el principio de este evangelio nos apunta y que nosotros necesitamos conocer siempre. Pues me voy a hacer un lado en este tema de la mayordomía y voy a decir siempre, como discípulo, como creyente, como seguidor, como mayordomo. Saben, el versículo 5, de hecho, que es un versículo muy conocido, en ese versículo 5, de hecho, entendemos nosotros algunas cosas que nos dice Jesús. Desde el primer versículo ya nos dice, Él dice que Él es la vid verdadera y después él se mueve de la vid verdadera a que nosotros somos las ramas, ¿cierto? Que es lo que dice el texto que leímos. En el versículo 1 usted lo lee y Jesús lo dice, en el versículo 5 Él vuelve y lo afirma, dice, ciertamente yo soy la vid, ustedes son las ramas, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Como rama yo necesito permanecer a la vid para entonces poder producir fruto. ¿Cierto? Eso es una condición obligatoria que se debe cumplir para que el árbol, en particular el ejemplo que él está usando de la vid, pueda producir fruto. Una condición obligatoria que por alguna razón nosotros los cristianos, aun cuando Jesús está siendo muy claro en ese texto y nos está diciendo así como eso es ahí, así debe ser con ustedes. Pero por alguna razón nosotros entendemos que eso es así con la vid, pero muchas veces nosotros no lo tomamos como una condición a cumplir. Muchos queremos producir fruto. Por favor, escúcheme lo que estoy diciendo. No estoy hablando de personas que están apartadas de la vid. No, estoy hablando de personas que quieren producir frutos, quieren hacer cosas para el Señor, pero este aspecto de permanecer a la vid no lo tenemos en cuenta para producir fruto. Porque de hecho si leemos correctamente el versículo 5, Jesús da el ejemplo de que una rama separada de la vid no puede producir fruto, ¿cierto? Y después cuando dice, así es con ustedes.
Pero por alguna razón Él no dice, así es con ustedes, ustedes tampoco van a producir frutos si no permanecen. Es lo que realmente ahí dice, ustedes no pueden hacer nada. Así como la rama no produce frutos si no está pegada a la vid, bueno, de esa misma manera ustedes no pueden hacer nada. Así que Jesús es bien claro y es más específico, incluso dejándonos saber de que no es solamente que no daremos frutos, sino que de hecho es que separados de Él no podemos hacer nada. ¿Sabe? Así que un primer principio en este aspecto de una mayordomía que glorifica a Dios es que para que nuestra mayordomía glorifique a Dios debemos permanecer. Para que nuestra mayordomía glorifique a Dios debemos permanecer. Ese es el primer principio, el primer aspecto que se debe cumplir. Nosotros como mayordomos no somos si no existe aquel al cual servimos en nuestra mayordomía. ¿Cierto? Parece hasta lógico esto decirlo, pero muchas veces no lo relacionamos. Y yo no sé si usted recuerda, pero la semana pasada eso fue lo que leímos precisamente en Lucas capítulo 8, ese ejemplo de la parábola del sembrador. Lucas 8:15 de hecho nos dice que las semillas que cayeron en buena tierra son precisamente, el ejemplo es que son precisamente aquellos que oyen y se aferran, retienen la palabra de Dios. ¿Sabe? Como mayordomo muchas veces nosotros tenemos en mente muchos aspectos de nuestra vida y nosotros podemos hacer de nuestra mayordomía muchas cosas buenas y aún así no estamos cumpliendo con lo que el Señor quiere que hagamos. Nosotros podemos ser buenos mayordomos en muchas áreas de nuestra vida, en el uso de nuestros recursos, en el uso de nuestro tiempo, en nuestras relaciones interpersonales. Usted nómbrelas. Y aún así, muy probablemente nuestra mayordomía no está glorificando a Dios porque no estamos cumpliendo con un principio básico de la mayordomía, que es permanecer en Él. Permanecer. Fíjese lo que dice el versículo 4, lo tiene ahí en la presentación. Permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir fruto si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. ¿Sabe? Solo en este versículo, independientemente de la versión que usted use, búsquela en la versión que usted esté leyendo la palabra o búsquela en diferentes versiones, pero en este versículo 3 veces se menciona la palabra permanecer. En 3 ocasiones se nos dice en un solo versículo que debemos permanecer. ¿Sabe? Y si usted va a la raíz de esa palabra en su idioma original, porque muchas veces permanecer para nosotros en nuestro español o en otro idioma, el inglés o cualquier otro idioma, puede dar la sensación de estar quietos, de que alguien nos dijo quédate ahí, o que yo me vine y me quedo ahí. Pero en su idioma original esta palabra tiene una intención de acción. Tú debes buscar permanecer allí, cueste lo que te cueste, lo que tengas que hacer para permanecer, hazlo. Y sabe, cuando nosotros lo leemos entendiéndolo así, nosotros pudiéramos leerlo entendiendo como si nuestra vida dependiera de ello. ¿Qué pasa cuando una rama la cortan y no está, por más que usted la ponga ahí, usted rompe la rama y la pone ahí, ¿qué va a pasar ahí? Ese es el ejemplo que está dando Jesús. Separados de mí, no pueden hacer nada. De hecho, Él no solamente lo deja a nuestra imaginación o a que saquemos nuestras propias conclusiones. Versículo 6 dice, lo tiene en la presentación, el que no permanece en mí es desechado como rama inútil y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego.
¿Sabe? Ser mayordomo no es solamente cumplir con lo que se nos ha sido encomendado. Ser mayordomo conlleva un primer principio que es permanecer. El mayordomo permanece. Y sabe, usted puede ir a la palabra y buscar cuántos ejemplos tiene la palabra sobre mayordomos y sobre la mayordomía. Y eso es lo que usted va a conseguir. El mayordomo no solamente hacía su trabajo y lo hacía correctamente, con excelencia, sino que el mayordomo permanecía. Era una persona que en términos humanos pudiéramos decir era fiel, leal. Así que un primer principio es ¿cuál? Permanecer. Para que nuestra mayordomía glorifique a Dios, debemos permanecer. Y un segundo principio es para que nuestra mayordomía glorifique a Dios, debemos dar fruto. Debemos dar fruto. Debemos permanecer, pero al permanecer, el permanecer va a dar resultado. Si usted realmente está permaneciendo, eso va a traer un resultado. ¿Sabe? Una vez más, el texto es muy claro en lo que se nos dice que debemos hacer y cómo debemos hacerlo. En el versículo 1, Jesús hace la introducción. Y en el versículo 2, mire lo que dice. El versículo 2 dice, Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan frutos para que den aún más. Cuando dice Él, ¿a quién se está refiriendo? En el versículo 1 Él hace la introducción. Yo soy la vid y mi padre, ¿qué decía el texto? Es el labrador. Yo soy la vid y mi padre es el labrador. Él corta de mí toda rama que no produce fruto y poda las ramas que sí dan fruto para que den aún más. ¿Sabe? A mí siempre me ha resultado interesante ese versículo. Ese versículo me ha resultado muy interesante porque yo no sé cuántos acá tienen conocimiento de jardinería o de esos asuntos. No le voy a pedir que levante la mano, pero quizás muchos de ustedes tienen conocimiento de esto. Pero esa parte del podar, quizás hay que ser un poco más entendido para conocer eso. Yo puedo entender que si una rama no esté dando fruto, alguien viene y la corta y dice, eso no sirve, sáquela. Pero ese asunto de podar, ahora, yo le pregunto, ¿ese asunto de podar es cómodo para la rama, para el árbol? ¿Es agradable? Esa rama está dando fruto y entonces viene usted y la poda. ¿Por qué usted hace eso? Déjela tranquilita que está dando fruto. Pero la palabra no nos dice eso. La rama que no está dando fruto, la corta, la tira, se seca. Y la que está dando fruto, ¿qué hace? ¿Qué hace? La poda. Hace lo que haya que hacer. ¿Sabe? Le digo que es interesante, para mí en lo personal me parece interesante este versículo porque aún aquellos que están dando fruto, Dios viene y hace lo que, o sigue haciendo lo que Él entiende que debe seguir haciendo y con un propósito, porque nos dice el propósito incluso para que dé más fruto. ¿Sabe? Muchas veces nosotros, y le hablo por mí, no voy a hablar por usted, pero yo estoy haciendo esto, pero yo le sirvo ¿y por qué tengo que pasar por esto, esta situación? Señor, dame un break. No, Él no me está dando un break, Él me está podando probablemente. Pero muchas veces no lo entiendo, porque no recuerdo que soy el mayordomo. Y ser el mayordomo, entendiéndolo como hace 2 semanas entendíamos esa mayordomía, nos debe mover a buscar ser esos buenos mayordomos, como dijimos la semana pasada, y hoy estamos queriendo escudriñar este pasaje para entender cómo esa mayordomía glorifica a Dios y es permaneciendo en Él, dijimos antes. ¿Y cuál es la segunda? ¿Perdón? Dar fruto. Dar fruto. ¿Por qué me pasa esto? No es justo. Bueno, primero ya le dije, usted es el mayordomo. Segundo, es necesario. Es necesario que eso pase.
¿Y sabe por qué es necesario? Porque estos dos principios van de la mano. Si usted permanece, usted da fruto. Si usted no permanece, pues no da fruto. Son dos principios que nosotros debemos entender que es así como funcionan. Y permítame leer una vez más, ya leímos el versículo 4, pero permítame leerlo una vez más, lo tiene ahí en la presentación, porque dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid, y ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. ¿Sabe? Aquí sería oportuno para nosotros, en particular en el tema que estamos tocando en este mes, preguntarnos, ¿cómo se ve esto en relación a la mayordomía? ¿Cómo se ve esto en relación a la mayordomía? Bueno, nosotros debemos entender la mayordomía precisamente desde ese aspecto bíblico. No soy yo el que conoce, el que tiene el detalle. No soy yo el que toma las decisiones de cómo debe ser o no debe ser. Es Dios y su palabra. ¿Y yo qué soy? El mayordomo. ¿Sabe? Hacer eso y al hacer eso, de esa manera, daremos la gloria a Dios que solo Él merece. No fui yo, no fue mi entender. Es Dios guiando, es Dios que está mostrando. ¿Sabe? De hecho, permítame saltar hasta el último versículo que leímos hoy. Lea conmigo el versículo 8, lo tiene ahí en la presentación. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Dependiendo la versión que usted la lea, posiblemente comienza por ahí, por el final. Dice, en esto es glorificado mi Padre. En esto es glorificado mi Padre, en que dé mucho fruto y sean así mis discípulos. ¿Sabe? La gloria de Dios es lo que debería movernos a nosotros, no ninguna otra razón. La gloria de Dios debería ser nuestro enfoque, la gloria de Dios debería ser el centro de todo lo que hacemos y de todo lo que somos. Y una vez más, creo que se lo dije antes, pero cualquier otra cosa que nosotros estemos haciendo y no le dé la gloria a Dios, créalo que algo o alguien más está llevando la gloria. Y si no le estamos dando la gloria a Él, es posiblemente que nuestra mayordomía sea incorrecta. Y sea incorrecta, y permítame decirlo de esta manera, o que esté mal, pero por el hecho de que está incompleta, porque no está llegando al punto bíblico de darle la gloria a Dios. ¿Sabe? Esto es algo que nosotros necesitamos conocer, iglesia, con mucho detalle. Nosotros no podemos ni debemos seguir diciendo con nuestros labios, seguir cantando, seguir incluso en nuestros tiempos de oración, seguir expresándolo. Cosas como, Señor, te daré toda la gloria. Señor, ayúdame a entender qué es lo que quieres que yo haga para que la gloria te pertenezca a ti siempre. Pero estas cosas aquí, con estas cosas no, eso es mío. Con esto no, Señor. Yo te voy a dar mi vida por completo. Pero acuérdate que de 8 a 5 estoy ocupado. Toma todo lo que tú quieras de mí. Pero eso que tú mismo me diste, no, eso déjalo a un lado. No lo decimos así, pero muchas veces eso es lo que reflejamos y eso es lo que parece. Muy probablemente como parte de nuestra mayordomía, ese lugar en donde Dios nos tiene de 8 a 5 es el lugar en donde Él quiere que demostremos la mayordomía. No aquí,
el domingo de 1 a 3. No en otros lugares, posiblemente. Posiblemente esas cosas que Él nos dio, esas capacidades que Él nos ha permitido, son precisamente para que nosotros ejerzamos una buena mayordomía. Y sabe, aquí es donde todo pastor que predica sobre estos temas o tiembla un poquito o se va al otro extremo y exagera un poco. Porque no, las pertenencias, el tiempo, nuestros diezmos, nuestras ofrendas, no, esos son temas que no se deben hablar. O son temas que hablamos mucho. Somos extremistas siempre. ¿Se acuerda que se lo he dicho? Nosotros los seres humanos nos vamos a los extremos. O no lo tocamos o lo hablamos mucho. Pero es que no se trata de eso. Y antes de decirle cualquier cosa, permítame decirle esto. Si usted cree que Dios quiere sus finanzas, si usted cree que Dios quiere su tiempo o sus capacidades, piénselo otra vez. Dios lo quiere a usted, pero Dios lo quiere a usted por completo. ¿No quiere una parte de usted? ¿No quiere lo que usted cree que puede dar? Él lo quiere a usted por completo. Y por completo incluye todo. Y esa mayordomía es la que glorifica a Dios. Nosotros necesitamos entender, iglesia, que la palabra es clara con lo que nos dice y nos enseña sobre la realidad de la mayordomía. Nosotros debemos hacer memoria. Nosotros deberíamos, y yo le aconsejo que lo haga, nosotros deberíamos hacer un ejercicio diario. Y le digo diario por si acaso usted es como yo, si para usted está bien hacerlo semanal, cada 3 días, cada 15 días. Pero deberíamos hacerlo y ese ejercicio es ir delante del Señor y preguntarle al Señor, ¿cómo está mi mayordomía? ¿En qué áreas de mi vida no estoy siendo mayordomo? Sabe, yo muchas veces veo a muchos de ustedes. Permítame compartirle algo muy personal. Y permítame hacerlo con mucho detalle para explicarlo bien. Porque yo muchas veces veo a muchos de ustedes o a algunos de ustedes hacer tantas cosas para servir a nuestro Señor, para formar parte activa de su cuerpo. Y los veo haciendo esto, y después los veo haciendo otras cosas, y después los veo acá. Y escúcheme bien lo que le voy a decir. Mi corazón muchas veces se entristece cuando veo eso. Por favor, no me escuche mal, le dije que le iba a explicar bien. Me alegro mucho por un lado, sabiendo que usted tiene ese deseo y ese anhelo de servir a Dios en todo siempre. Pero me entristece saber que no estamos siendo buenos mayordomos. En una iglesia en donde el Señor ha traído crecimiento en números y en muchas áreas, y en donde, la palabra que quiero usar aquí es todos, pero en donde la mayoría de nosotros deberíamos estar involucrados en al menos alguna área. Veo muchos haciendo 2 y 3 áreas y usted lo va a ver siempre. El que toca el instrumento, cuida a los niños, hace la traducción, hace el video, es ujier, apoya con otras cosas, dirige un grupo de estudio bíblico. Eso estaba muy bien hace 6, 7 años, 5 años quizás. Antes de la pandemia eso estaba muy bien cuando éramos un grupo reducido. Y qué bendición. Pero eso no es saludable. Eso no es saludable para usted ni para el cuerpo. ¿Usted se imagina una sola parte del cuerpo haciendo la función de otras? Qué bueno que la palabra de Dios nos dio ese ejemplo del cuerpo. ¿Usted se imagina la mano teniendo que ser mano, pie y alguna otra parte del cuerpo, algún otro órgano? ¿Verdad que no tiene mucho sentido eso nada más decirlo? No debería tener sentido para nosotros hacerlo. Pero esa es la realidad. Esa es la realidad. Y cuando yo le decía antes que consideremos bien este aspecto de la mayordomía, porque Dios nos quiere a nosotros por completo,
En Mateo capítulo 6 nosotros leemos eso en una de las enseñanzas de Jesús. Bienaventuranzas les llaman, el Sermón del Monte. Una enseñanza bien clara, en particular hablando sobre el dinero. Pero es que Él quiere no solamente a usted, lo que usted puede hacer, su cuerpo físico, Él quiere su corazón y quiere los deseos de su corazón, dice ese pasaje. ¿Sabe? Si me permite volver al texto ya para ir terminando en esta tarde. Porque Juan capítulo 15, es un pasaje en donde nosotros podemos conocer ese detalle de quién es Dios, ese labrador, quién es Jesús, esa vid, y quiénes somos nosotros, esas ramas. Un aspecto muy importante, muy necesario de nosotros conocer en toda área de nuestra vida. En particular cuando estamos hablando de la mayordomía. Usted se imagina que alguien le contrate a usted como administrador, y perdóneme que use este ejemplo, y usted comience y al tiempo usted le diga al dueño que lo contrató: no, es que yo lo hago así, esta es la manera en que yo administro. No, yo pienso que es mejor hacer esto. No, eso no se puede hacer porque aquí en este país no se puede administrar así. Eso eran nuestros países que administrábamos así. Iglesia, el Evangelio es uno. Y el autor del Evangelio es uno solo. En cualquier idioma, en cualquier país. Y nosotros somos mayordomos que deberíamos buscar constantemente, intencionalmente, incesablemente, deberíamos buscar glorificar a Dios en todo.